Bueno, César Pérez es un gran amigo de este programa. Así es. Ha pasado por aquí durante los 35 años de existencia del programa. Como profesor, como investigador, como activista social, porque lo es también, como teórico de la realidad Social y y político. político. Bien. Y político. Aquí está César Pérez y gracias a ustedes por continuar con el programa. César, ¿cómo ve la situación política justamente de la República Dominicana? 2 años de instalado el gobierno del cambio, como le denominó a este proyecto de coalición, porque en definitiva el gobierno no llegó solo con el partido que postulaba al presidente, sino con el apoyo de muchos otros grupos. ¿Cuál es el balance? Bueno, ante nada, las gracias a ti, Adalberto, por la invitación al programa y encontrarme con mi querida Millicent, que tanto estimo de hace cierto tiempo. No se ponga a contar años, que no me no, conviene, no, yo dije profesor. cierto. ¿Será que está de cumpleaños? Cierto tiempo. ¡Oh, Ay, caray! Gracias. Bueno, la pregunta que tú me haces es recurrente, es la pregunta que generalmente se le hacen a los invitados a los programas. Mi respuesta esta vez va a ser no recurrente, sino un poco extraña. Digo extraña porque realmente las condiciones en las que surgió este gobierno cada vez más se ven que han gravitado poderosamente en lo que es no el gobierno en sí mismo, sino la percepción que se tiene sobre el gobierno. Quiero decir lo siguiente, me explico. Yo creo que al gobierno se le exigen, a este gobierno se le exigen muchas cosas y muchos cambios que en verdad ha sido difícil dar respuesta, o mejor dicho, ha sido difícil realizar. Y me repito, por la circunstancia en la cual accedió al poder. O sea, este gobierno va a tener 2 años, pero los 2 años, y antes de esos 2 años, gravitaba sobre ella una situación calamitosa en el mundo, que era esta pandemia, que realmente ha puesto patas arriba al mundo. Y a veces yo pienso que no somos lo suficientemente justos en la valoración del impacto que eso ha tenido sobre muchos gobiernos. Fíjate, es curioso, pero en la generalidad de los gobiernos que han discurrido en parte o en todo el tránsito de la pandemia han tenido problemas serios. Han terminado mal. Han terminado mal, y eso no es desligado de el impacto negativo que sobre el discurrir de la vida económica, de la vida política, de la vida social y cultural de los diferentes países ha tenido esta pandemia. Entonces, yo creo que eso nos hace ver más grandes los luceros que las luces de este gobierno. O sea, o magnificar los luceros antes que las luces de este gobierno. Yo he criticado algunas medidas y algunas posiciones, Claro. y nunca, mientras lo piense, la voy a negar. Pero, por ejemplo, a mí me parece, Adalberto, que no se ha calibrado hasta lo justo, hasta donde yo diría lo justo, algunos cambios que han habido en la gestión de algunos ministerios, de algunas dependencias del Estado Dominicano. Por ejemplo. ¿Cómo cuáles, profesor? Por ejemplo, yo creo que hay mayor control de establecer sistema de corrupción, estructura de corrupción, como en pasado gobierno. Recordemos que en los pasados gobiernos la corrupción no era simplemente actos dolosos de uno que otro funcionario, de uno que otro empresario que se valía del gobierno, no. Era una estructura bastante bien articulada, y eso yo creo que en gran medida por ahí se comienza, romper las estructuras. Entonces yo creo que la transparencia en las compras, aunque todavía siguen parte de la cultura, porque los gobiernos y los procesos de cambio arrastran demasiado del pasado, tanto
y tan pesado ese pasado que gravita y condiciona el presente. Entonces yo creo que sería justo ver hasta qué punto, en términos de la gestión, de la transparencia, que es muy importante en el mundo de hoy, se pueden establecer cambios, se pueden establecer elementos de luces de este gobierno. Con esto yo no niego lo que he dicho, algunos elementos negativos en el tratamiento de algunos temas muy puntuales. ¿Cuáles serían estos temas puntuales donde usted entiende se imponen los luceros a las luces? Por ejemplo, yo creo que no hemos avanzado en lo que es delinear una política social, una vinculación con lo social, y eso no es solamente un déficit de este gobierno, sino un déficit de la misma oposición, un déficit incluso de la posición que se puede considerar oposición hasta de izquierda, un déficit que no ha tenido una vinculación y una articulación con la gente alrededor de sus problemas. Entonces ese déficit tiene que reflejarse también en la gestión del Estado, sobre todo cuando ese Estado está inmerso en una política, y esto es un elemento que yo entiendo negativo, una política de privilegiar y de entender de que a través de la inversión privada, la alianza público-privada, podemos nosotros como país establecer una dinámica de desarrollo que en gran medida se derrame ese bienestar en la población. Yo creo que eso es y también otro elemento que me parece que es que es criticable es la dificultad que ha tenido de vincular, de desarrollar una política dinámica con relación al tema migratorio y sobre todo al tema haitiano. Es dinámica, pero contraria a lo... Exacto, sí, exacto. Yo creo que la corrección es sumamente válida. Es dinámica en el sentido contrario, en el tema migratorio, que no es lo mismo en las relaciones con Haití. Claro. O sea, el problema migratorio es una política que lleva un sector del gobierno a todas luces equivocada desde mi punto de vista. Las relaciones con Haití ya es más complejo y podría decirse que en gran medida no depende solamente que avance un discurrir de esa política, no depende únicamente del gobierno, sino también de la parte haitiana. La parte haitiana, por supuesto. Pero antes de introducirnos en los detalles de algunos de los temas que he planteado, hay una realidad que viene siendo puntualizada y es que hay muchas necesidades insatisfechas. Claro. En la ciudad dominicana, claro. el pueblo creó la perspectiva de que muchas de estas necesidades iban a ser afrontadas. Claro. De servicios básicos importantes, el tema de la seguridad. El gobierno habla de que se ha avanzado, pero la gente no lo siente así. Vienen estas olas frecuentes del tema, el desempleo y sobre todo los bajos salarios de la gente. Mira, es posible que alguna gente diga, pero César Pérez está conservador. No, es lo siguiente. Mira, hay detalles aparentes que nosotros no le damos importancia. Yo dije que este gobierno surgió en medio de una crisis. Sí, sí. Y vino otra crisis. Sin que desapareciera la primera. Sin que desapareciera la primera. Profundísima, y más, esta crisis le viene cuando comienza la segunda parte del gobierno. Pero también, aparte de los grandes déficits que tenía esta sociedad para articular sus demandas, que en otras sociedades es más fácil, porque están organizadas y los gobiernos lo que tienen que darle seguimiento a esas demandas ya organizadas, con mecanismos incluso de cómo impulsarlas. Me refiero a la sociedad civil organizada en asociación de vecinos, asociación en barrio, en ONG, etcétera. Todo eso existe en otras sociedades. Aquí no hemos logrado eso. Pero también hay otro déficit. ¿Cuál es el déficit? El déficit que en muchos países, cuando surge el gobierno muchas veces con gente con experiencia de gobierno. Entonces, este gobierno, muchos no tienen experiencia de gobierno. Ni siquiera el presidente. Ni siquiera el presidente. O sea, que realmente eso se convierte en déficit para
que la dinámica para que fluya mejor lo que es la gestión de lo público. Entonces también eso tenemos que ver. ¿Cómo digo? Lo que me quisiera es reflexionar sobre muchas imponderables, muchas cosas que todavía la gente no lo ve muy claro, que gravitan sobre un fenómeno. Este fenómeno es el fenómeno gobierno. Gobernar no es una cosa fácil. Nada más nosotros tenemos que ver el discurrir de la humanidad, la cantidad de gobiernos que surgen con muchas expectativas y son fracasos. De izquierda y de derecha. De izquierda y de derecha. Porque hay que aclarar eso. Claro, de izquierda y de derecha. A mí me interesa mucho más lo de izquierda, porque esa es la corriente del pensamiento a la cual yo me adscribo. Y me interesa más. ¿Por qué? Por las expectativas que se crean. Este es un gobierno que surgió con muchas expectativas de cambio, que de improviso se rompe todo ese proceso de expectativa de cambio, porque incluso se elige una profunda crisis sanitaria. Y política, porque recuerde. Y continúa en una el profunda caos. crisis sanitaria. Yo quizás sea una fijación, quizás sea una sobrevaloración de un hecho, pero me parece que es una cosa importante. ¿Y qué le parece, profesor, la política en el tema de inseguridad ciudadana? Adalberto y yo referíamos un estudio de opinión que lo coloca como el principal problema o preocupación que tiene la gente ahora mismo, la percepción. Sí, es la inseguridad ciudadana. Vuelvo a estar un poco extraño yo hoy. La inseguridad ciudadana, en la generalidad de los países de esta región, todos los aparatos de prevención de la criminalidad y del delito en su diversa forma fueron preparados para la represión política, o sea, para la represión a los políticos y específicamente a la política de izquierda. Muchas veces uno dice, están buscando un criminal. Oye, ¿y cómo que no van a encontrar ese criminal si antes cualquier político se metía en la cueva más profunda de cualquier lugar y lo encontraban? Porque estaban preparados para eso. O sea, entonces arrastramos ese déficit también, de que tenemos unos aparatos, o lo que se llama el brazo secular, o el brazo de la justicia, ¿no? Los auxiliares, la policía, que no fue entrenada para eso. Entonces, en un mundo donde la criminalidad cada vez más sofisticada, cada vez mejor articulada, mejor preparado, las bandas criminales, es mucho más difícil terminar o limitar ese flagelo. Y naturalmente hay que criticar que no se ha sido lo suficientemente enfático y lo suficientemente capaz de avanzar en la creación de una estructura de represión a la criminalidad, o sea, una policía que sea capaz de enfrentar mínimamente factores totalmente insignificantes de criminalidad. Profesor César Pérez, usted hablaba que se inclinaba por la idea de izquierda. Ahora en América Latina ha estado avanzando una tendencia, lo que parece una tendencia de cambio en distintos países más hacia la izquierda que hacia la derecha. Y el último caso es el de Colombia, ¿verdad? Que resuena aquí en República Dominicana con bastante fuerza. Aquí no se ve la posibilidad de que nosotros, los dominicanos, tengamos grupos alternativos a los partidos tradicionales con posibilidades de convertirse en opción de poder. ¿A qué se debe y qué se podría hacer para que eso se cambie? Mira, en el día de hoy yo publiqué un artículo en el periódico Acento y en el Hoy. En Acento está mucho más extensa que en el Hoy. En el Hoy, por razones de espacio, es prácticamente la mitad del artículo, donde yo establecía algunos temas, algunos problemas que tiene la izquierda dominicana. Y lo escribí a propósito de una pregunta igual a la que tú me haces. Sí. Sí.
Y esa pregunta me la hizo un grandísimo amigo y colega y amigo y participante de este programa, incluso como, no solamente como panelista, sino como, como productor. Como productor, no solamente como comentarista, sino como productor, que es Cándido Mercedes. Ah, Cándido. Sí, él me hizo esa misma pregunta, entonces yo le referí eso, ¿no? Y todo va relacionado a lo que decía anteriormente. En varios países de la América Latina donde han surgido estos movimientos, previamente ha existido un movimiento importante de base, de reivindicaciones sectoriales, territoriales, pero muy agudo en algunos casos. Y vinculado también a las izquierdas. Claro, vinculado con las izquierdas e incluso con el pensamiento de izquierda, porque la izquierda no solamente son los que están organizados, sino la izquierda de una actitud cultural, ética, política, que no necesariamente se expresa a nivel organizativo, no solamente se expresa en un partido o en un agrupamiento, sino mucha gente produce pensamiento de izquierda. Entonces, en esos países, ¿cuáles son? Perú, larga tradición de movimiento viviendista, con alcaldes de la izquierda. Sí. Ganaron primero alcaldes. Antes de la presidencia. Atención, izquierda dominicana. No, no, él no era, bueno, él era sindicalista. Lo que quiero llamar la atención es, en casi todos los países donde ha llegado la izquierda al poder o ha avanzado, ha comenzado de abajo hacia arriba. Han comenzado de abajo hacia arriba. Ganando regidores. Hay que recordar lo de Brasil. Brasil con Lula. Con el PT. Claro que era. Que ganó la alcaldía de Allende, que fue la primera y la más grande. La más grande, la más importante de las experiencias. Allende fue senador varias veces. Entonces comienza. Aquí no ganamos nada. Como tú dices, comienzan desde abajo. Sí. Pero aquí los principales cuadros de los grupos de izquierda lo que aspiran es a ser presidente. En las elecciones se presenta como candidato a la presidencia. O senador, donde no se puede conseguir un regidor. El senador a regañadientes. A donde no se consigue un regidor. Sí, claro, a regañadientes. Y entonces, cuidado. Primero, no han tenido eso. Claro, yo creo que eso es consecuencia. Ese hecho de que sea candidato a la presidencia es porque nunca ha hecho trabajo de base, porque nunca ha hecho trabajo de vinculación organizando la sociedad. Pero puede hacer trabajo de base organizando en los barrios, pero en términos políticos, no en términos de reivindicaciones sociales. O sea, aquí lo comentábamos también con uno de nuestros invitados aquí recientemente, con Guillermo Moreno. Aquí, del 78 para acá, cuando quedó claro que la vía para acceder al poder ya no eran las armas, sino las elecciones, han participado los grupos de izquierda en todos esos procesos, pero nunca han sacado ni siquiera un 2%. Claro, pero ni siquiera un 2% del electorado. Es que tú vas a sacar votos y suficiente para ocupar un cargo en la estructura de la administración del Estado, en los organismos donde se toman las decisiones, el Congreso y los ayuntamientos y en el Ejecutivo, si tú estás vinculado a la sociedad, si la sociedad te vea que tú existes. Entonces, también algunos apuestan, a eso me voy a referir así muy brevemente, algunos apuestan incluso hasta una insurrección. Pero toda la historia de la izquierda, ¿cuántas son las insurrecciones que han triunfado? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Y el precio que se ha pagado. Exacto, ¿cuántas son? Entonces tú no puedes soñar, tú tienes que ver la historia. Y si la historia te dice que una cosa... César, pero usted que es un hombre que ha estado y sigue vinculado a este pensamiento de izquierda, ¿a qué se debe que no haya ni siquiera una evaluación de todo esto que ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque si no sabemos cuál es el problema principal, ¿cómo lo vamos a afrontar para rectificar, cambiar y ver? Porque los grupos que están ganando espacio en el mundo, sí lo hicieron. Mira, al precio de que no se me entienda y no se me siga entendiendo, voy a decir lo siguiente. Es el pasado. O sea, la tradición. Un país, una sociedad, tiene sedimento
del pasado. Y esos sedimentos del pasado gravitan permanentemente sobre el futuro o sobre el presente. No que lo determinan ni mucho, pero que gravitan y de una u otra manera se expresan. O sea, ¿cuál es el pasado que nosotros tenemos de pensadores, de grandes pensadores de izquierda? ¿Cuáles son los intelectuales de izquierda? Muy poco, un puñado. Y ahora menos. Y en gran medida eso viene de un gobierno que dura 30 años, los 30 años de los principales 30 años de la historia del Occidente, donde no era posible, a diferencia de otros países, Colombia mismo. Yo estuve leyendo la autobiografía de García Márquez. De García Márquez. Oye, y el fermento cultural que había en Colombia durante esa época de Trujillo, durante el periodo que era, nosotros aquí tenemos Trujillo, era realmente una cosa importante. Y eso no pasaba aquí. Pero la izquierda tuvo intelectuales mucho más conocidos, mucho más activos, en los años 80, en los años 70. Sí, claro. ¿Qué es lo que Que en tiene la ahora? Claro que sí. Siempre he dicho, los intelectuales lo hicieron. claro, siempre he dicho que en los años 70 y 80, Los 60 hasta finales de los 80, el pensamiento progresista y de izquierda en las ciencias sociales competían poderosamente con el pensamiento conservador y por momentos lo superaba. Y eso se ha detenido. ¿Ha retrocedido? Sí, hemos retrocedido en el sentido de que somos menos. ¿Tú entiendes? En aquel momento la producción era mayor, pero muchos se han retrotraído y se han retrotraído por varios factores, uno de la cual no podríamos desligar la incapacidad que tuvo esa izquierda de darle la importancia a ese pensamiento intelectual. Todo lo contrario, a nosotros nos hostigaban sectores de la base porque... Bueno, venían periódicos. Claro, no, en mi caso no, porque el periódico... Bueno, pero yo escribía en el periódico, lo distribuía en el periódico, así mismo como hacía los volantes, se lo daba a la gente y lo pegaba en la pared. Se acabó el tiempo, sí, lamentablemente. Cuando esto se está poniendo bueno, ¿verdad? Qué cosa. Bueno, pero no se preocupe que le volveremos a invitar pronto. Pero yo una sola idea, Ajá. Antes de que terminemos. ¿Ve perspectiva de una participación decente en el proceso electoral de todos estos grupos que llaman alternativos? Hasta ahora yo no la veo. ¿Cómo? Porque persisten la misma guerrita, las mismas incomprensiones, las descalificaciones. No la veo hasta ahora. Vamos a pausar y volvemos con Altagracia Paulino. Muchísimas gracias, César Pérez, sociólogo, politólogo, analista político, a quien asumimos el compromiso de invitarlo muy pronto. Oh, claro, porque ustedes me dejaron en el aire. No, lo entusiasmamos con el tema de él y mira cómo lo puso. Bueno,